Bien, entonces comencemos con la sesión del día de hoy. Entonces, como siempre, arrancamos con nuestro cronograma de actividades. Listo. Seguimos nosotros con nuestra fase uno, fase de análisis. Seguimos nosotros con nuestra actividad de proyecto uno, que es determinar las especificaciones funcionales del software y metodologías a utilizar. Arrancamos con una actividad de aprendizaje nueva, que es determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. Con el resultado de aprendizaje, establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. Y para la presente semana tenemos dos evidencias. ¿Listo? Que se van a manejar desde el 23 de febrero, es decir, de hace 2 días, hasta el domingo 1 de marzo de este año. Bien, vamos nosotros a la guía. Y en la guía tenemos nosotros una descripción de en qué consiste ese componente que nosotros vamos a trabajar ahí. ¿Listo? Entonces estamos acá abajo. Estamos por acá. Fuente de requisitos, no. Estamos. A ver, me ubico bien para no cometer errores acá. Determina el 1092 a 4. Estamos más abajo. A 2, a 3. Ajá, estamos aquí. Determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo a los requerimientos del cliente. Entonces, esta actividad se centra en dos grandes bloques: el análisis de las diferentes técnicas de análisis de requisitos y estándares o modelos para el proceso de documentación de los requisitos del software. Bien. Recuerden que en cada actividad de aprendizaje que tenemos nosotros en nuestra guía, esto siempre va a estar asociado a bueno, en la mayoría de los casos, va a estar asociado a un documento que está en la plataforma de formación. ¿Listo? Con el nombre que aparece aquí, es el documento que está asociado en la plataforma. Sí, este nombre que tenemos nosotros acá es el que aparece en la parte de la cabecera de la guía que tenemos nosotros ahí. ¿Listo? Entonces, en este caso se centra nuevamente en el documento de fundamentos, análisis y diseño del software. Bien, entonces a continuación se describen las evidencias, las acciones, pues que conforman eso que tenemos nosotros que presentar. Entonces, la primera evidencia que tenemos para esta semana es la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Para esa evidencia se necesita construir un documento de requisitos que especifique los requisitos funcionales y no funcionales, teniendo en cuenta las características del software a realizar. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción y la lista de requisitos funcionales y no funcionales. Bien. Lineamientos generales para la entrega, el documento con los requerimientos funcionales o no funcionales, el documento en formato PDF o Word, y para hacer el envío debe remitirse a el código correspondiente de la evidencia. Ya vamos para allá a explicar eso, Luz Adriana. ¿Listo? La siguiente evidencia es documentos con especificación de requerimientos. Elaborar un documento escrito el cual debe tener como mínimo portada, introducción, alcance, lista de requerimientos y versión del documento. Los requerimientos redactados serán redactados usando el modelo IEEE 830 y también el modelo de descripción de requisitos por medio de historias de usuario. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describan los requisitos usando los siguientes elementos del estándar: prospectiva del producto, funciones del producto, características de usuario, restricciones, requisitos funcionales y requisitos no funcionales. El aprendiz deberá agregar una sección en donde se describa cada requisito usando la estructura de historias de usuario con los siguientes elementos: número de historia, nombre de historia, usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción de la historia de usuario, observaciones y criterios de aceptación. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, entonces es ese documento en formato PDF o Word de extensión libre. ¿Listo?
ese documento se debe cargar en este campo o en este espacio que tenemos acá. Antes de comenzar con esto, hay una aclaración que yo tengo que hacerles, ¿sí? Y esto sí necesito que les quede a todos muy claro. Todas las evidencias que ustedes carguen en la plataforma tienen que estar en estado de enviado y no en estado de borrador. ¿Listo? Toda evidencia que esté en estado de borrador no puede ser evaluada y les va a quedar ahí la evidencia como si no se hubiera presentado. ¿Listo? Repito, todas las evidencias tienen que estar en estado de enviado y no en estado de borrador. Toda evidencia en estado de borrador no puede ser evaluada y va a quedar así. Si ustedes tienen, revisen por favor algunas de las evidencias que han presentado en este tiempo en estado de borrador. Por favor, me escribe por interno y miramos a ver cómo solucionamos para poder evaluar esa evidencia. Porque repito, en ese estado no la puedo evaluar. Bien, perfecto. Entonces, vamos a mirar cuál sería la temática adicional que nosotros vamos a mirar para eh, el desarrollo de estas evidencias. Bien, perfecto. Vamos por aquí. Entonces, la sesión de hoy se va a llamar Construcción Profesional de Historias de Usuario. ¿Listo? Entonces, en este taller, pues ustedes van a enfocarse a la creación de historias de usuario de manera clara, medible y priorizable, utilizando un caso práctico que sería un sistema de gestión de una biblioteca. Bien. Eh, el objetivo de esto es dotarlos a ustedes con las herramientas para poder construir las historias de usuario, ¿sí? Para que éstas sean claras, sino que también capturen el valor real y sean fácilmente priorizables. ¿Listo? Un recordatorio breve que ustedes tienen que tener en cuenta es que los requisitos se dividen entre requerimientos, perdón, funcionales y no funcionales. Bien, los funcionales son los que se centran en el qué hace el sistema, es decir, describe las capacidades, las acciones que el sistema debe realizar. ¿Listo? Y las no funcionales son las que describen cómo el sistema debe comportarse. Es decir, que los requerimientos no funcionales son los que definen los atributos de calidad, de rendimiento, de seguridad y de usabilidad del sistema que ustedes van a construir. Bien, el propósito de las historias de valor. Entonces, las historias de valor sirven para capturar el valor, es decir, que articulan claramente el beneficio que una funcionalidad aporta a los usuarios o al negocio. Priorizar el desarrollo, entonces permite que los equipos de desarrollo deciden qué construyen primero, basándose en el impacto y en la necesidad que tenga. Dividir el sistema en partes más pequeñas, es decir, que facilita la descomposición de las funcionalidades complejas en unas tareas más sencillas, más simples o manejables, y facilitan la conversación, sirven como punto de partida para que las discusiones entre el equipo y el cliente pues se manifieste para poder entender más lo que es el proceso. ¿Listo? En este caso, nosotros vamos a trabajar un caso base que es el que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de cada una de las cosas de la historia de usuario, que es la gestión de préstamos vencidos de libros. ¿Listo? La necesidad es que el bibliotecario necesita ver cuáles de los préstamos de los libros, ¿sí? Están vencidos. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es que si la historia no tiene valor claro para alguien, esa historia que se está planteando está mal identificada. ¿Listo? Lo primero que ustedes tienen que identificar en una historia de usuario es quién recibe el beneficio. ¿Listo? Es decir, es identificar el rol del actor principal que va a ejecutar esa acción, ¿sí? Dentro de ese proceso que ustedes están analizando. Entonces, la primera pregunta para construir una historia de usuario es identificar ese actor principal, es decir, quién se beneficia directamente con la funcionalidad o con esta funcionalidad. ¿Listo? En este caso, para el ejemplo que nosotros estamos planteando del sistema, ¿sí?
que el bibliotecario pueda identificar quién está debiendo un libro, quién está atrasado y por cuánto tiempo, entonces el rol o la persona que está identificándose en eso es el bibliotecario, ¿no? Entonces hay una cosa muy importante y es que los roles tienen que estar definidos en el sistema, es decir, administrador, cliente en lugar de nombres propios y genéricos. ¿Listo? La claridad del rol. Si el rol es sistema o es demasiado ambiguo como un usuario, la historia requiere mayor definición, es decir, preguntar qué tipo de usuario. A lo que nosotros vamos con estas dos claridades que tenemos nosotros acá es que ustedes deben definir de forma clara y concisa cuál es el actor que interviene dentro del desarrollo de esa historia. No lo pueden dejar tan grande, tan amplio, sino que tienen que ustedes hacerlo simple, conciso y directo. ¿Sí? Cuando se utiliza, y es uno de los errores más comunes, que cuando se utiliza la palabra usuario, pues es algo muy grande, ¿no? Porque pues es diferente, o sea, el usuario puede hacer diferentes cosas. En cambio que si nosotros lo encerramos hacia el bibliotecario ya es una persona que ya tiene una actividad, que está dentro de un entorno, que tiene unas funciones y con el simple nombre pues entonces ya se puede describir a grosso modo qué es lo que esa persona hace dentro de esa actividad que se tiene ahí. ¿Listo? Definir la acción es la segunda etapa. Es definir qué hace o qué quiere hacer ese usuario o ese rol que nosotros identificamos acá. ¿Listo? Entonces, una vez identificado el rol, debemos determinar qué acción específica va a realizar ese rol que nosotros identificamos. O sea, cuál es la interacción deseada con el sistema. ¿Listo? En el caso que tenemos nosotros, ¿cuál es la acción que necesita ese bibliotecario? Visualizar cuáles son los préstamos de libros que están vencidos, ¿no? O sea, identificar cuáles están vencidos, qué libros es el que está vencido, el que no han entregado, quién es la persona que no lo entregó, cuáles son los datos básicos de esa persona que no lo entregó, ¿sí? Y por cuánto tiempo está vencido, ¿no? Entonces, verbos claros y activos. Utilizar verbos que describan una interacción directa y visible. Registrar, consultar, observar, modificar. ¿Sí? Evita términos técnicos. La acción debe ser comprensible para cualquier cliente sin jerga técnica como ejecutar SQL o interactuar con la API. ¿Sí? A lo que nosotros nos vamos en estas dos cosas o en estos dos criterios que tenemos acá para la definición de la acción es que esto se debe redactar para uno pensando en que la persona que va a leer esa historia de usuario no es una persona que es especialista en el tema del desarrollo, ¿sí? O que es una persona experta en, ¿sí? Sino que una persona que lo pueda leer, lo lea de manera fácil. Bien. Comportamiento visible. La acción debe describir el comportamiento observable en el sistema, algo que el usuario realmente hace, ¿no? Entonces, si el usuario puede decir, eso es lo que quiero hacer, la acción está bien definida. Bien. Paso 3, definir el beneficio. ¿Para qué ese rol, sí? ¿Para qué ese rol va a hacer esa acción? ¿Sí? ¿Qué beneficio tiene ese rol o la persona, ¿sí? O la entidad que está haciendo esa historia? ¿Qué se va a beneficiar en hacer eso? ¿Listo? En sí, definir el beneficio es responder una pregunta, ¿para qué quiere hacer eso? Bien, esta es una parte fundamental porque explica el porqué de la historia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros definimos como el valor o el resultado deseado que se obtiene al realizar la acción. ¿Listo? ¿Para qué necesita el bibliotecario saber, ¿sí? Si un documento, perdón, si un libro que se prestó está vencido? Entonces, ¿para qué necesita el bibliotecario? Para poder gestionar de manera oportuna, ¿sí? Que ese libro sea regresado hacia la biblioteca.
¿cierto? En este caso, como lo tenemos ahí, para gestionar la mora oportunamente, ¿no? Entonces, valor explícito, el valor debe comunicar claramente el valor que es fundamental para la funcionalidad dentro del negocio o dentro del usuario, ¿no? Sentido completo, si la historia pierde coherencia al eliminar el para, entonces esta acción es indispensable y bien formulada. Orientación a negocio. Un beneficio claro asegura que la historia esté alineada con objetivos y necesidades reales de la organización. Una señal de alarma o una señal de alerta de que ustedes les indique que ese para está mal utilizado. Si la historia no tiene un para claro, probablemente esté incompleta o no esté orientada hacia un valor específico. ¿Listo? Otra de las etapas que tenemos ahí es la descripción de la historia completa. O sea, es redactar la descripción. ¿Listo? La estructura estándar en la que la historia de usuario integra estos tres elementos que hemos definido es así como está en pantalla. Entonces, como, rol, quiero, acción, para, beneficio. ¿Listo? El ejemplo, ¿cómo? ¿Cuál es el rol? El bibliotecario. Quiero visualizar los préstamos vencidos para gestionar la mora oportunamente. ¿Listo? Acá tenemos una serie de tips y una serie de elementos que nos sirven a nosotros para poder ayudar a construir esta descripción de mejor manera. ¿Listo? Entonces, lee la historia en voz alta. Si suena natural y comprensible, está bien formulada. Si suena técnica o forzada, es una señal para revisarla y simplificarla. ¿Listo? Hasta este punto quiero que ustedes hagan una actividad para que por favor me la compartan por interno, ¿sí? Ustedes ya tienen identificado cuál es el software que ustedes están realizando. Van a hacer una sola historia en estas cuatro partes que tenemos aquí, pero solo van a redactar ese párrafo que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, primero van a definir quién es el beneficiario o quién es el que recibe el beneficio, o sea, quién es el rol de la persona que va a hacer esa historia, ¿sí? ¿Qué quiere hacer ese rol? ¿Sí? ¿Para qué lo quiere hacer? Y por último, redactar la descripción de esa historia. Bien, para eso vamos a tener 15 minutos. ¿Listo? ¿Sí estamos claros en lo que van a hacer? ¿Puede repasar una vez más, profe? Vale, les repito, van a hacer ustedes esto. Van a escribir la descripción de la historia. ¿Listo? O sea, van a escribir este párrafo que tenemos aquí. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en estos 15 minutos es identificar el rol del software que ustedes están planteando desde la primera sesión, el rol, cuál es la acción, o sea, qué quiere hacer ese rol o ese usuario, para qué lo quiere hacer, ¿sí? Para poder llegar a esto que tenemos aquí. ¿Listo? Aquí está lo que tienen que redactar y está el ejemplo. 15 minutos, muchachos. Lo pueden hacer en papel y lápiz, me pueden enviar una foto, pueden abrir el micrófono y lo pueden leer, ¿Se ¿vale? puede compartir en el chat? Claro, claro que sí. Profe, enfocado Al software al que ustedes están bibliotecario, haciendo. No, a lo que con ustedes el que están estamos haciendo. trabajando. Sí, señor, a lo que ustedes están haciendo. Mientras tanto, voy a ir agregando acá a Oscar.
Ahí le envié la invitación, Oscar, me comenta. Sí, sí quedó agregado. O sea, mi sector solo es construir una historia de acuerdo al actor principal y al software que, o sea, al proyecto que uno tiene, ¿cierto? Sí, en ese caso, ¿usted qué roles tiene, Eduard? Yo soy el del conjunto residencial. O sea, usted sería o sea, vamos a mirar los diferentes roles del software que usted está construyendo, ¿bien? Usted ya tiene una serie de requisitos, usted ya sabe o ya conoce cómo va a funcionar este cuento. Bien, entonces Ok, vamos a establecer un rol. Entonces, el rol que vamos a trabajar sería el guarda de seguridad. ok. ¿Listo? Vamos a ver por acá. No sé si ahí se alcance a leer. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad que el guardia de seguridad va a poder hacer o va a tener que hacer, ¿sí? Para implementar ese software. O sea, ¿qué es lo que va a entrar a solucionar dentro de esta historia para el guardia de seguridad? ¿Qué quiere el guardia hacer con eso? Uf, pues en el caso de Una, una portería, mucho. una nomás, no, una El nomás. registro de visitantes. Registro rápido de visitantes. Listo. Quiere registrar los visitantes, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el beneficio para registrar los visitantes? El beneficio del tiempo de espera. Para reducir el tiempo de espera y agilizar el ingreso. Listo, hecho. Yo hice uno con eso. ¿Ya la hizo? Tengo uno que, pues ¿Cómo lo como hizo? guarda de seguridad, o sea, utilizando el cómo, quiero, para. Ajá, O sea, como guarda de seguridad, pues quiero registrar el ingreso de visitantes o personas externas desde, pues, me meten un teléfono. ¿para qué? ¿Para qué? Para reducir el tiempo de espera en la portería. Y pues en este caso es para evitar errores de registro en minuta. Perfecto, bien. Hágame otro, por favor. Pero está bien. Otro, el que Otro. más es común, el registro de vehículos. Eso, entonces, ¿cómo? El cómo sería, Sería, pues ¿cuál como es el guarda de rol? seguridad, Ok, como guarda de seguridad, quiere. registrar la placa Ajá, entonces registrar la placa de los vehículos. ¿Para qué? para tener como, ¿cómo se le dice eso? Como una trazabilidad hacia dónde se dirige. Para tener control Como, del ingreso y trazabilidad de su ubicación en el en el conjunto. conjunto. Listo. Bien, muy bien. Aquí me comenta, dice Andrés, como cliente, quiero comprar artículos para adquirir los elementos del catálogo que deseo. Perfecto. Bien, muy bien. Aunque en el software mío, profe, yo creo que identifiqué como dos actores principales. No sé si pueden haber dos. No, claro que sí. Todos los actores que Sí, intervengan ahí, cada uno de esos actores requiere historias de usuario. Mire que, por ejemplo, aquí como, con el caso ejemplo suyo, ya tenemos nosotros dos historias. Tenemos una historia
que es la del registro de placas y el otro es la del ingreso de visitantes. O sea, cada historia de usuario debe contar o debe comentar a partir de esos requisitos, ¿sí? ¿Cómo es que se va a desarrollar ese proceso? ¿Sí? Es una descripción textual de lo que se necesita hacer. Ok, sí, porque pues en el caso mío, pues ahí también actúa la administración, que pues en ese caso es una sola, un solo Correcto, entonces administrador. ese es otro rol y ese rol, que es el del administrador, ¿sí? Tiene que tener una historia de usuario completamente diferente dependiendo de las funciones o dependiendo de lo que vaya a hacer. Sí, sí, como se me ha comentado la última, es el tema de las mudanzas, Correcto, y como sí, que lo señor. metiera ahí, pues ahí tengo Correcto, un cómo, también hice un ejemplo de eso. correcto. Bien, Eduard, excelente. Bien, me comenta por acá Edison, dice, como cliente quiero registrarme con mis datos básicos para poder solicitar citas futuras. Bueno, ahí ya se me adelantó el señor Edison, pero bien, está muy bien. Dice Angélica, como propietaria de negocio de accesorios en plata y oro, ojo, ¿cómo? ¿Por qué dos veces cómo? Ojo la estructura, ¿cómo quiero? Como propietario de negocio, ¿qué quiere? ¿Sí? Llevar un mejor, aquí no es como, sino quiere, ¿sí? Llevar un mejor control de cartera, ¿para qué? ¿Sí? Para llevar un control de las fechas a vencer de tiempo, bueno, hay que arreglarlo un poco, ¿vale? Derly, como vendedor, quiero registrar una venta para llevar el control diario de ingresos. Bien. Como administrador de una tienda de zapatos, quiero generar reportes para analizar las ventas e ingresos de la mercancía. Perfecto, muchachos. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Sí? Claro, entonces, ¿cómo es que se construye esta parte de la descripción de una historia de usuario? ¿Listo? La siguiente etapa, aquí dice Andrés. Vamos a ver qué dice acá Andrés. Como vendedor, demostrador, quiero buscar un repuesto por nombre. No, bueno, también le sirve. Ajá. Como vendedor demostrador, quiero buscar un repuesto, ¿sí? Para llevar un control organizado y evitar errores. Correcto. Como auxiliar de enfermería, quiero llevar una minuta para tener el control de cuántos pacientes atendiendo en el día. Ahí toca arreglarlo un poquito. Hay que arreglar el para, ¿no? O sea, la parte de redacción, de cuántos pacientes ha atendido en el día. Kevin, como cajero, quiero registrar las ventas en el sistema para llevar un control organizado y evitar errores manuales. Bien, muchachos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la otra parte que es la parte de la descripción. Bien. Lo que sigue es asignar un número, ¿sí? Es una identificación clara que se tiene para hacer el registro de esas historias de usuario, ¿no? Entonces, asignar un identificador único a cada historia de usuario es una práctica fundamental para que este registro tenga trazabilidad, ¿no? Entonces, como lo describió Edison, que ahí se me adelantó, ¿sí? Se utiliza HU, historia de usuario 01, ¿sí? Y ya se hace la integración de lo de la historia de usuario. Bien, definir un nombre corto, ¿sí? Agregar un título conciso y descriptivo. Un nombre corto en la historia debe permitir su rápida identificación en listas de tableros. Bien, entonces en el caso del ejemplo que nosotros tenemos, que es el del bibliotecario, es visualización de préstamos vencidos. ¿Listo? En el caso de Edward, eh, registro de ingreso de visitantes, registro de carros visitantes. ¿Sí? Tips para poder hacer el título de esa historia de usuario, que sea máximo de una línea. Debe ser breve para una fácil lectura, sin conectores largos, no utilice palabras no usen palabras innecesarias, que alarguen el título y que sea fácil de identificar, ¿sí? O sea, debe ser lo suficientemente descriptivo para reconocerlo en una lista. Listo, entonces, por ejemplo, en el caso
En el caso de Paola, como administrador de una tienda de zapatos, quiero generar reportes para analizar ventas e ingresos de mercancía. ¿Cómo llamaría o cómo titularía esa historia? Paola, o el que me quiera responder. O el ejemplo de Kevin, como cajero quiero registrar las ventas en el sistema para llevar el control organizado y evitar errores. ¿Cuál sería el título para esa historia? Instructor podría ser como control de flujo de caja. Puede ser, sí, correcto, ok. Ventas e ingresos, también puede ser. Reporte de ventas y mercancía. Ah, perfecto, sí. Esa es la idea, ¿no? Eh, Hay que dar una estimación de puntos para poder identificar o jerarquizar cuáles de estas historias tienen más relevancia con respecto a las otras. ¿Listo? Entonces, esta estimación de puntos de historia es una técnica para cuantificar el esfuerzo relativo de cada función basándose de qué tan compleja es, qué riesgo y qué incertidumbre presenta. ¿Listo? Entonces, la estimación no es una medida de tiempo, sino una representación abstracta del tamaño de la historia. Para estimar de forma efectiva hay que plantearse las siguientes preguntas. ¿Requiere validaciones? ¿Hay reglas de negocio de formato que deben cumplirse en la entrada de los datos? ¿Implica algún cálculo? ¿Se necesita operaciones matemáticas o lógicas complejas para la funcionalidad? ¿Involucra varias tablas? ¿La historia requiere la interacción con múltiples fuentes de datos o estructuras complejas? ¿Reglas de negocio complejas? ¿Existen lógicas intrincadas o condiciones especiales que afecten el comportamiento? ¿Sí? Si se tiene la respuesta de sí a varias de estas, entonces el grado de complejidad aumenta, ¿sí? Y se le da una ponderación o una asignación numérica mayor, ¿sí? Para poder definir o jerarquizar cuáles son más importantes con respecto a las otras, teniendo en cuenta esas preguntas que tenemos nosotros ahí. ¿Listo? Bien. Otra de las cosas que tenemos que tener nosotros en cuenta es una etapa que es construir criterios de aceptación, ¿sí? Es decir, que cuando una historia de usuario de las que ustedes tienen, ¿sí? Está bien implementada. ¿Listo? Por ejemplo, en el bibliotecario, ¿sí? Cuando nosotros decimos que una historia de usuario está bien implementada, entonces cuando se muestra únicamente los préstamos vencidos, cuando se indica el nombre del usuario, el libro y los días de retraso, permitir ordenar por días, permitir exportación y que el tiempo de respuesta sea rápido, ¿no? Una de las señales de que la historia de usuario está mal construida es si no se tiene un beneficio claro, si es muy grande, si es muy técnica, ¿sí? Si no se tienen criterios verificables o si no pueden estimarse. Un método simple para recordar la estructura sería rol, acción, valor, reglas y validación. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la construcción completa del ejemplo que tenemos nosotros aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la historia de usuario 01, que sería verificación de retrasos. ¿Sí? El rol es el bibliotecario.
Este sería el nombre, ¿no? El nombre. El nombre de la historia de usuario. Verificación de retrasos, rol bibliotecario. Descripción. Entonces sería cómo el bibliotecario, no olvidemos la estructura, quiere verificar los retrasos para verificar, no, visualizar. Visualizar los retrasos en la entrega de los libros, ¿sí? Para gestionar la mora en la entrega de estos. Listo, ahí tenemos nosotros la descripción. Criterios de aceptación. Entonces sería primero, el sistema debe validar que el usuario esté autenticado antes de permitir la reserva. El sistema debe verificar que el libro esté disponible. Tercero, el sistema debe impedir que un usuario supere 3 reservas. Cuarto, el sistema debe registrar la fecha y la hora de la reserva. Quinto, el sistema debe mostrar la confirmación exitosa cuando la reserva se realice correctamente. 6, el proceso de reserva no debe superar los 5 segundos. ¿Listo? ¿Cuántos criterios de aceptación se deben utilizar? Los que ustedes consideren. ¿Listo? Para que ustedes garanticen eh, de que eso esté completamente funcional. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes deben gestionar dentro del reporte, dentro de la evidencia, es eso. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, no nos centramos en lo otro porque eso nosotros ya lo hicimos. Ustedes ya tienen descritos cuáles son los requerimientos funcionales, los no funcionales. Hacen la redacción de esos requerimientos según esta estructura que tienen ustedes acá. Y lo que entramos nosotros a mirar ahora es cómo sale lo de la historia de usuario. ¿Listo? ¿Quieren hacer algún ejercicio de lo de ustedes y lo verificamos? ¿O planteamos uno? Planteemos un ejercicio.
Planteemos uno mejor. Vamos a manejar el mismo ejemplo de la biblioteca. Listo, el sistema de gestión de la biblioteca. Y es que la biblioteca desea modernizar sus procesos para mejorar el servicio a los usuarios. ¿Listo? Entonces, una de las opciones que va a tener la biblioteca es que va a manejar un registro actualizado de eh, los libros, las cantidades de libros que tienen, dependiendo de los títulos, ¿sí? Para que el usuario pueda identificar cuáles están disponibles para poder hacer la reserva. Bien, entonces vamos a definirlo. Entonces, en este caso, HU02, démoslo así para que podamos mantener la estructura. El nombre de la historia sería verificación libros disponibles. Listo. El rol en este caso va a ser el usuario. La descripción, cómo el usuario quiere verificar los libros disponibles en la biblioteca para reservar el que esté disponible. ¿Listo? Criterios, lo que tenemos nosotros acá, pero vamos a nosotros a incluir unos adicionales. Entonces vamos a excluir el sistema deberá listar los libros disponibles en la biblioteca con datos actuales de sus nombres y cantidades. ¿Sí? El sistema deberá conocer el estado actual de préstamos para, debe mostrar la cantidad de libros prestados. El sistema deberá conocer el estado actual de préstamos para gestionar la cantidad de disponibles para su reserva, ¿no? El sistema impedirá la reserva de un libro que no cuente con disponibles en la biblioteca. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes? ¿Todo claro, todo correcto? Sí, pero hasta el momento sí. ¿Sí? Con eso entonces ya tenemos nosotros el material suficiente para poder dar solución a las evidencias que tenemos en la presente semana. Si no tienen más preguntas, entonces vamos a cerrar acá la grabación